Y estamos muy complacidos pues de la invitada que tenemos el día de hoy, la arquitecta Luisa Restrepo, que nos va a hablar pues como de su amplia recorrido en la investigación acerca de los paisajes del agua. Unos avisitos antes de comenzar. Lo primero es que nosotros les vamos a poner aquí en el chat un enlace a un Padlet para que ustedes puedan hacer sus preguntas allí en el Padlet, que nosotros miraremos luego para irle contando a Luisa luego de la exposición y que pueda pues responder a sus preguntas, ¿sí? Lo otro es, también les vamos a suministrar un enlace a la encuesta de satisfacción. Les pedimos el favor de diligenciarla para aquí en la universidad para temas pues del registro de la conferencia en el CIPEX y todo esto. Entonces, bueno, les reitero nuevamente la bienvenida a todos ustedes que han aceptado la invitación. Lo mismo a Luisa, pues quien nos va el día de hoy a acompañar en esta charla. Les cuento entonces, así de manera muy general, Luisa estudió arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana y hizo también su maestría en Hábitat en la Universidad Nacional, de la cual se graduó en 2018 y se ha desempeñado como arquitecta, diseñadora se desempeñó pues como en estas labores por más de 10 años en diversas oficinas en Medellín y en Bogotá. Es docente a partir de 2020 en la Universidad Santo Tomás, Campus Medellín, en materias de formulación de proyectos, de investigación y justamente en una electiva denominada Arquitectura en torno al agua. Acompañando estos temas, ha realizado también proyectos de investigación en varias convocatorias de los años 2021, 2022 y 2023, justamente sobre estos temas de prácticas al borde del agua, digamos, allí en la universidad y fueron ganadores digamos, a una beca de fomento en la categoría Pedagogías de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de 2024 en Lima, Perú. Nos está acompañando aquí en la universidad, en el Colegio Mayor desde este semestre, en una cátedra de diseño arquitectónico y en la optativa de paisaje 3. Así que, Luisa, pues muy bienvenida, nos complace mucho que nos acompañes en esta charla el día de hoy y pues que has aceptado compartirnos toda esa experiencia profesional e investigativa en estos temas de los paisajes del agua. Así que muy bienvenida. Profe María Victoria, muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer compartir esta experiencia de recorrido a partir de unos 13 años aproximadamente pensando con el agua, paisajes del agua, escalas simultáneas, ese recorrido desde diferentes proyectos de arquitectura, operaciones urbanas relacionadas con los hábitats anfibios, esos ecosistemas estratégicos entre inundación y sequía, y haciendo parte de diversos equipos de trabajo en estos diversos años. Un minutico, permíteme, Luisa, les aviso pues que vamos a grabar la presentación para poder tenerla pues en nuestras redes y que la puedan consultar más adelante. Así que les pedimos pues permiso, les avisamos que vamos a grabar. Adelante, Luisa. Bueno, como les venía diciendo, Paisajes del Agua, Escalas Simultáneas es este recorrido de unos 13 años aproximadamente de experiencias y de acciones, pensando los territorios del agua en diversas escalas, desde la arquitectura y algunas operaciones urbanas, en diversos equipos de trabajo. Eso ha sido pues muy importante, el desarrollo también haciendo parte de los equipos de trabajo. Una primera revisión fue a partir de lo que fue mi tesis de maestría, fue una breve revisión preguntándome cómo los humanos hemos convivido con el agua a través de la historia. Entonces encontraba que los griegos tenían esos canales de drenaje urbano en el ágora en Atenas. Para los hindúes, un tema más espiritual, el lavado en el río Varanasi. Para los Kogi, los 3 elementos de origen de la vida son la madre, la noche y el agua.
casi que uno puede pensar que para establecerse en ciudades necesita el abastecimiento de agua. Entonces, pensar en comunidad y pensar ese abastecimiento del agua para mí fue pues súper importante desde tesis de maestría. Desde la adaptación al agua hay una problemática global. El Instituto Smithsonian publica investigaciones del último siglo en el que determina que muchas ciudades del planeta se están inundando y se van a seguir inundando. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua en el 2023 saca el Fondo para el Medio Ambiente Mundial con el proyecto 2020-2024 de NUMA para ayudar a los estados de la cuenca amazónica en esa adaptación que es pues una problemática de este tema de las inundaciones. Y la ONU adoptó la resolución para este 2025 del Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. Un caso de estudio que ha sido importante y que he compartido con mis estudiantes es las oficinas de Van Gorel and Bol, unas estadounidenses y finlandeses. Este es un dibujo que ellos hicieron del año 1718 mostrando en New Orleans, en Estados Unidos, cómo eran las fuentes hídricas y esa convivencia como normal y de adaptación a las zonas de inundación. Y para el 2020 empieza un tema de erosión en toda la ciudad, empieza como a hundirse la ciudad debido a que más o menos en los años 50 hicieron unos diques y eso no permitió que hubiera como interacción del agua como en la ciudad y lo que ha provocado es que toda la ciudad se esté pues erosionando. Lo que ellos hicieron fue como una metodología de entender el pasado, cómo funcionaban estas zonas de agua y poder entender la actual, lo que hay de diques y como esa relación que no es pues como óptima para la adaptación con el agua y entender como una mezcla de ese pasado y esa actualidad. En las amenazas al territorio colombiano por cambio climático va a haber un incremento del nivel del mar, modificaciones a la temperatura media del aire y precipitaciones, es decir, lluvias, derretimiento de hielo en glaciares, expansión térmica del mar, es decir, pues aumento de las temperaturas. En los años 2050 y 2060 un incremento en la costa caribe de 40 a 60 centímetros aproximadamente y en la costa pacífica de unos 3 a 6 metros. Parece la misma agua, pero en verdad cambian todos sus aspectos sociales, comunitarios, se requiere como una intervención específica con cada territorio del agua. Es una problemática nacional. Año tras año vemos en noticias problemas de inundación en diferentes departamentos en el territorio colombiano. Y es una problemática local. Acá en el Valle de Aburrá, pues hay periodos de inundación, se dan deslizamientos, inundación en vías. Es una problemática, es una necesidad, pero pues también es una oportunidad. Entonces, en la tercera comunicación de cambio climático, un mapeo de actores para llevar el país a la resiliencia por el cambio climático. Hay más o menos unas 6 instancias, entre ellas la academia y los centros de investigación son bastante importantes. En el 2010, 2011, no sé si recuerdan que en Colombia hubo un tema de inundación impresionante por el fenómeno de la Niña. Entonces salió el Fondo de Adaptación en el 2012 con 4 macroproyectos. Gramaloque, que fue la reconstrucción del casco urbano en el norte de Santander, el Canal del Dique, que tiene una trayectoria casi que de colonización, La Mojana, que es un ecosistema estratégico de 4 departamentos, Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, con algunos municipios que oscilan entre 11 y 16, que varían sus temas de inundación entre temporadas de inundación y de sequía, y el Jarillón de Cali por la reubicación de una gran cantidad de población por el río Cauca, el desbordamiento. Sale la publicación Colombia Anfibia, determina que los humedales son estos ecosistemas que debido a condiciones geomorfológicas e hidrológicas permiten la acumulación de agua, ya sea permanente o temporal. Esta, por ejemplo, es una imagen que muestra las 6 regiones que ellos determinan que tienen diferentes fuentes hídricas en sus diferentes niveles sobre el nivel del mar. Sale también la publicación de Colombia Compleja. Este es una parte que analizó Julio Carrizosa
a partir de variables de análisis con los sistemas ambientales territoriales y determinó 19 y muchos de esos, yo creo que todos contemplan territorios o paisajes del agua en diferentes dimensiones. Y los objetivos de desarrollo sostenible han sido muy importantes desde las investigaciones que he podido desarrollar y desde los proyectos en los que también he podido participar. Es un lineamiento, ¿cierto?, que nos da como unos objetivos mayores y permite pues como también alinear los proyectos. En aspectos sociales, a partir de los acuerdos de paz surgen los proyectos de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET, a partir de las zonas más afectadas por el conflicto armado, las SOMAC. Nosotros en una de las investigaciones trabajamos con la gerencia de PEDET en la alcaldía de Erturbo, que ahorita pues más adelante les compartiré. Y en tesis de maestría abordé a partir de fuentes secundarias el análisis de 3 ecorregiones en las que encontré que habían fuentes hídricas pues implícitas. Estaba la selva amazónica, el litoral del Océano Pacífico y el Caribe rural. Y esas categorías de análisis estaban desde el hábitat, del funcionamiento ambiental, la economía, la cultura y los modos de vida de la comunidad. Desde la arquitectura, el funcionamiento espacial, la tipología, la ornamentación y los materiales, y los modelos habitacionales desde el paisaje y el tejido fluvial. Una síntesis de este análisis en el Pacífico colombiano es una de las zonas más lluviosas que hay en el país. Tienen los manglares, que son estos árboles nativos que están como a lo largo de este Pacífico colombiano. La vivienda sigue la fuente hídrica y tiene la materia prima de la zona. Tiene unas huertas rudimentarias o de pancoger, realizan autoconstrucción y el acueducto y el alcantarillado son prácticamente inexistentes. Estos son unos esquemas desarrollados por la arquitecta Gilma Mosquera en el libro Vivienda de Arquitectura Tradicional en el Pacífico Colombiano, Patrimonio Cultural Afrodescendiente, y está el tema del hábitat disperso, el hábitat centrado, que contemplan fuentes hídricas, ya sea de río o de mar. Tiene también la vivienda autóctona, la vivienda indígena, que también están dispuestas a orillas de ríos y quebradas, la ornamentación, el manejo de elementos de ventilación, iluminación, protección de maderas en las viviendas autóctonas y tradicional. Unos proyectos que desarrollaron con el CIDSE, con el Centro de Investigación de la Universidad del Valle, con la arquitecta Gilma y el que fue el antropólogo Jacques April, desde la arquitectura vernácula, las modalidades tradicionales de construcción de la vivienda, su tecnología y los elementos estéticos. Y también desarrollaron con los estudiantes proyectos para el premio Corona Pro Hábitat desde sexto semestre hasta 10º aproximadamente. En el Amazonas colombiano, pues una síntesis, extensas áreas de fuentes hídricas, construcción sobre palafitos, que creo que coincide también en la anterior ecorregión, morfología por óvalos o circunferencias que tipológicamente las conocemos como la maloca, y el espacio público es casi que ese resultado entre cultivos y viviendas. Esa es una imagen de Colombia Anfibia que muestra la gran cantidad de fuentes hídricas, el río Amazonas serpentea como su fauna lo plantea. El funcionamiento ambiental tiene unos dibujos muy bellos según ecorregiones que elaboraron en acuarelas. Las tipologías del barrio Victoria Regia, que están también en Leticia, los caminos elevados y la Maloca, a unos 16 kilómetros aproximadamente del casco urbano, y ese tejido fluvial que su característica es desde autóctono, desde ese Amazonas, desde las Malocas, y las tipologías exógenas mucho más desde el casco urbano de Leticia. Con el Caribe rural, tenemos las formas de espina de pescado de canales de distribución acuática de los sinúes que habitaron esta zona de la Mojana, el uso del palafito, la economía de pancoger, la ornamentación por vegetación o plantas, el paisaje horizontal creo que coincide mucho en estas ecorregiones, y los modos de vida, ya sea por pescadores, agricultores, constructores y aserradores, cazadores también, que varía según la época de temporada de inundación o de sequía.
tienen esta economía desde la abundancia o de escasez, dependiendo pues del agua que haya, ya sea determinada por la pesca o la caza. Esos modos de vida analizados por el Instituto Humboldt en La Mojana, el ganadero, el pescador, el agricultor, el cazador por subsistencia, y algunos dibujos que realicé para una publicación que salió un tiempo después, de escenas basadas en las fotografías de Alberto Leiva, un mojanero, esta región de Sucre, y unos dibujos basados también en Colombia Anfibia, de esas escenas de canal de distribución de agua de los Sinúes. Tenemos unos casos de estudio que, si bien la anterior era más con fuentes secundarias y más análisis de bibliografía, en este caso tiene que ver más con casos de estudio desde la arquitectura. Desarrollamos con los estudiantes de la electiva arquitectura en torno al agua y en este caso del semillero prácticas al borde del agua, unos fichas de análisis basadas en el arquitecto de Juan David Chávez, del libro La investigación creativa en la arquitectura. Entonces analizamos estos proyectos flotantes, hicimos unos dibujos en isométricos y a partir de esas fichas de análisis, por ejemplo, la relación entre la planta, la sección y el alzado, la ubicación, el partido, y anexamos un análisis de adaptación al agua. En estrategias, en concursos y oficinas, una primera experiencia fue el concurso de la revista Arquideas. Participamos como profesionales, éramos 4 arquitectas y un ingeniero geofísico. Hicimos un análisis de mapas en el que determinamos que lo más conveniente era ubicarnos sobre el agua, es decir, fue como el primer proyecto que planteamos flotante. Fue inspirado en los arrecifes de coral. Obtuvimos una mención de honor. Luego desarrollé un proyecto a partir de dibujos, entender el análisis del día a día, en este caso del habitante, el pescador, y cómo llevaba a plantear una vivienda productiva pesquera a partir como de todos los dibujos y el análisis de lo que podía ser el día a día del pescador. Lo presentamos al concurso Semestec en la categoría Transformando Comunidades llegamos a un grupo seleccionado de 18 proyectos entre más o menos 700 propuestas a nivel global. Digamos que no pasamos el filtro, nos dijo el jurado, mostramos un vínculo real con la comunidad y esto luego para mí en tesis de maestría y lo que ha sido el desarrollo de las investigaciones ha sido súper importante ese trabajo con la comunidad. Hice parte del equipo de proyectos municipales integrales de la gobernación, en la época de la gobernación de Sergio Fajardo. Estaba como gerente de Viva la arquitecta Beatriz Rabe. Hice parte del equipo encargada de una parte de la Casa Palafito. Y en premisas de diseño fue muy importante plantear ese emplazamiento en materiales más seguros y duraderos y rescatar las tipologías arquitectónicas para Vigía del Fuerte. También participamos con unos estudiantes de la electiva Arquitectura en torno al agua en un concurso AG 360 Floating House que planteaba unos módulos turísticos. Nosotros los planteamos flotantes y tener una operación urbana desde circunferencias para hacer la distribución hacia los modelos habitacionales turísticos y tener un tema de cultivo de acuicultura también. Hice parte del equipo de EPM con las uvas para el Valle de Aburrá. Estuve encargada en una parte de la uva San Fernando con el equipo del arquitecto Horacio Valencia y pues abordamos las estrategias arquitectónicas y urbanas que se estaban utilizando para las uvas. Esta es la uva que queda por la Petar de Itagüí, cerca a la estación Ayurá. Comunidad Flotante fue un proyecto en el que participamos 5 arquitectas y arquitectos y 2 historiadoras. Era el concurso Premio Corona Pro Hábitat del 2012
y planteaban proponer el diseño de una vivienda adaptada a zonas de inundación y de sequía. Nosotros empezamos a hacer un análisis de ese cambio climático en el 2012. Encontrábamos que las amenazas mayores naturales en Colombia eran las inundaciones. Planteábamos en su momento poder hacer una replicabilidad, mapas de diagnóstico en el territorio colombiano. Abordamos la radiación solar, la atención de desastres, las amenazas naturales por región, los mapas de precipitación e inundaciones, y encontramos que el lugar más idóneo para ubicarnos era La Mojana, ¿cierto? Ese ecosistema estratégico de las 4 regiones que les comentaba. Abordamos como unos mapas viales y fluviales que permitían pues como entender esas dinámicas de movilidad, los componentes ambientales de La Mojana, las zonas inundables, más inundables y las zonas de riesgo de menor inundación. Empezamos a hacer un análisis de los equipamientos que habían pues de manera general, rescatar pues como todo el tema de fauna a partir de aves acuáticas, peces, flora acuática. Y aquí fue la primera vez que empecé a abordar los canales de irrigación en forma de espina de pescado de los sinúes que habitaron esta zona de La Mojana, para proponer que era muy pertinente rescatar este tipo de prácticas que fueron mucho antes de la conquista, en la que estas comunidades vivieron por muchísimos años de una manera muy bien con el agua y con el territorio y tenían abastecimiento de la misma. Y bueno, luego con el módulo habitacional planteábamos un tema de flotabilidad para que oscilara de manera vertical, hacer uso de bioarquitectura a partir de los materiales. Hacíamos una distribución del programa en 2 niveles y los materiales que utilizábamos era la hoja de palma y estábamos planteando la guadua en ese momento. Unos detalles de anclajes también con estas guaduas. Y la energía de abastecimiento a los módulos era a partir de unas plazoletas que planteábamos fueran de bicicletas y de paneles solares para poder abastecer a los módulos. Proponíamos un abastecimiento de agua a partir de unos tanques de almacenamiento que venían de como unas piscinas, unos humedales con plantas flotantes. Y planteábamos también el uso del baño seco. Es muy utilizado en las zonas rurales y como en estos lugares el tema del acueducto y del alcantarillado es prácticamente inexistente, pues es necesario pensar en otras alternativas. Propusimos que el proyecto fuera autogestionado y guiado con expertos. Y las plazoletas hacían un levantamiento del piso a partir de rampas y unos caminos elevados para poder adaptarse muy bien a esas zonas de inundación y a temporadas de sequía, para que permaneciera también el espacio público. Entonces, terminamos proponiendo más un esquema urbano de distribución y de viviendas a partir de más o menos 51 módulos habitacionales, unas 6 plazoletas de paneles solares, unas 3 plazoletas con bicicletas que también al utilizarlas pues distribuían energía a los módulos, también abastecimiento comercial, unos 5 módulos aproximadamente. Todo se planteaba elevado para poder tener esas épocas de inundación, pues estar adaptado el proyecto, y lo planteábamos en comunidad porque digamos que este tema es súper pertinente desde los diferentes aspectos, no solamente como pensarlo como una unidad de una vivienda, sino comunitario. O sea, era lo que pensábamos en esa época que podía ser lo más pertinente. Luego en el 2014 y 2015 salen estos libros que les compartí ahora de Colombia Anfibia y Colombia Compleja. Esta es una escena de eso que investigaron en el Instituto Humboldt, de los canales de irrigación de agua de forma de espina de pescado. Y luego en el 2023 hago parte de la publicación del libro Vivienda y Cultura, modos de habitar y construir la vivienda en el espacio urbano y rural en Colombia, con las editoras Gilma Mosquera y la arquitecta Ángela María Franco,
y las editoriales de la Universidad del Valle y del ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Participamos con el caso de estudio de La Mojana, con algunas tipologías arquitectónicas y fotografías del mojanero Alberto Leiva. Ya en el 2024 salen muchas noticias en el territorio, pues en Colombia, que quiere el gobierno hacer una millonaria inversión de recuperación en La Mojana, y esto pues digamos que viene a ser muy pertinente porque sigue siendo vigente seguir pensando en este tipo de proyectos en el territorio colombiano. Y también en el Plan Nacional de Desarrollo hay varios territorios, entre ellos La Mojana y varios que involucran el ciclo del agua, y en el Plan Nacional de Desarrollo lo quieren involucrar desde el ordenamiento territorial, también pensar ese ciclo del agua. Digamos que ahora yo pienso que la replicabilidad debe darse de manera moderada y debe como estudiarse cada territorio del agua de manera específica, entendiendo sus aspectos sociales, ambientales, pues más relevantes, y como las tipologías arquitectónicas también de cada lugar. Esta parte que les quiero compartir hace parte de la experiencia más reciente como docente investigadora de la Universidad Santo Tomás, una fuente hídrica regional y una cuenca hídrica del Valle de Aburrá. Participamos con la Universidad Santo Tomás en los campus de Medellín y Bucaramanga con un proyecto que llamamos Acciones Transformadoras, que es una metodología participativa que hemos desarrollado entre docentes, los estudiantes que han hecho parte. Por ejemplo, involucro los espacios académicos que tengo como el semillero Prácticas al Borde del Agua y la electiva Arquitectura en torno al agua. He sido investigadora principal. Hemos participado con la profesora Eneida Abreu de la sede Bucaramanga, es arquitecta, y los profesores que llegaron a participar, el profesor Adolfo Arboleda, el profesor Juan José Riva, y vamos a tener también joven investigadora Carmen Yurani Pedrosa. Y desde el exterior nos relacionábamos con la alcaldía de Turbo, a partir también de la gerencia de PDET, de proyectos de desarrollo con enfoque territorial, y la comunidad de Bocas del Atrato. Digamos que la alcaldía nos hacía el puente con la comunidad. Para Julio Carrizosa, el Caribe rural plantea esa desigualdad económica versus esa complejidad biofísica, y eso fue pues gran parte de lo que encontramos en la investigación. El Instituto Humboldt, con su publicación Colombia Anfibia, este es el río Atrato, y dice el mismo instituto que es un puente, el río Atrato, entre las aguas del Pacífico y el Caribe. Para nosotros esto era súper pertinente pensarlo, y teníamos una hipótesis de que mucha población que habita Bocas del Atrato, donde desarrollamos la investigación, viene del Pacífico, y pensábamos que muchas de esas tipologías arquitectónicas del Pacífico probablemente también se estaban y se utilizaban en Bocas del Atrato. Planteamos una metodología que en ese momento fue de 4 instancias. La primera fue construyendo lazos. Tuvimos un espacio con los líderes comunitarios. Luego desarrollamos unos talleres participativos de co-creación, mapeando el territorio y vida del corregimiento. Tuvimos unas entrevistas y inmersión en territorio para poder determinar como esos diferentes usos y hábitos relacionados con el agua. Desarrollamos también el levantamiento de las tipologías arquitectónicas más representativas, que luego fue publicado en la revista de la CUC, de la Universidad de la Costa. Desarrollamos un tercer momento, que fue de validación multiescalar. Lo que hicimos fue evaluar 10 proyectos que pensábamos necesitaba la comunidad. Esto surgió a partir de los talleres, el análisis de los talleres de co-creación, la experiencia de los investigadores y una matriz que nos había compartido la gerencia de PDET. Entonces, realizamos como esas encuestas en 3 grupos focales: la comunidad de unas 17 personas, con la alcaldía 5 funcionarios de la alcaldía de Turbo y 7 personas que visitamos ese año 2021 Bocas del Atrato. Y arrojó un modelo combinado
de estos 3 grupos focales, determinando como unos puestos o de prioridad que debería desarrollarse los proyectos. Luego en el 2023, con toda esta información, desarrollamos el instructivo LECOM, Lego Comunitario, para armar unas maquetas en vivo y en directo en Bocas del Atrato. Para esto hicimos unos 3 simulacros en Medellín y pudimos desarrollar este taller participativo con la comunidad también en Bocas. Entonces, para esos años, pues teníamos mucha información, queríamos contar diferentes historias también de otra manera, y para esto aprovechamos un producto de mis ciencias que es de arquitectura, arte y diseño, que es el largometraje documental. Comenzamos a hacer unos dibujos a partir de esas escalas que habíamos encontrado, como el agua como hábito, tocando el agua, habitando el borde, habitando lo íntimo, que tenía que ver mucho con la vivienda, habitando en comunidad, como esa colcha de retazos entre las viviendas, recorriendo el agua, la movilidad, el borde protector donde la comunidad en los mangles se alimenta de estos mangles, pero de estas zonas de mangle, y entienden también que el mangle los protege y que ellos también deben protegerlo. Y ese cruce de caminos que empezamos a entender que era ese Golfo de Urabá como un umbral, ¿cierto? De puertas abiertas también. Entonces tuvimos una muy premier. El documental lo llamamos Pulso del Agua, habitar un paisaje anfibio, y todas estas escalas estaban en diálogo con diferentes invitados. Tuvimos de invitado al arquitecto Simón Josi, arquitecto de Bogotá, mostrándonos unos diseños industriales que también tenían relación con unas escalas mayores más urbanas, y compartiendo experiencias sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta. La arquitecta Gilma Mosquera hablando en relación del agua y en ese Pacífico, en todas las investigaciones que ella desarrolló y ha desarrollado. El arquitecto Farid Maya de Taller Síntesis, con el Parque Educativo Vigía del Fuerte, hablando más en términos comunitarios, con el arquitecto Carlos Betancourt de Opus, hablando más de esa movilidad en la Albarrada de Mompox. El ingeniero marino costero Andrés Osorio es director ejecutivo del CEMARIN, hablándonos de una experiencia de una de las investigaciones que ha hecho en la Ciénaga Grande de Santa Marta también. El arquitecto Eduardo Rojas, compartiendo todo ese patrimonio que lograron rescatar en Chiloé por los palafitos en Chile. Y el arquitecto Jorge Pérez, su experiencia pues en Medellín y en Antioquia, a partir de esa experiencia Agenda 2040 Antioquia. La cuenca hídrica del Valle de Aburrá, esa fue abordada también en un esquema similar, también involucrando los espacios académicos. Yo estaba como investigadora principal, estábamos también con la profesora Neida de Bucaramanga, y en esta ocasión tuvimos al profesor David Serra, antropólogo, y también con el profesor Adolfo Arboleda, pues arquitecto de acá de Medellín. Tuvimos relación desde el exterior con la Sociedad de los Sueños, que es un emprendimiento de un líder comunitario, Anderson Ortiz, que es un cineasta autodidacta, y nos relacionó con la comunidad de La Cruz y La Honda, que La Honda queda arriba de Manrique, acá en el Valle de Aburrá. Para Julio Carrizosa, esa montaña antioqueña, los españoles penetraron las montañas en el siglo XVI y encontraron muchos indígenas. Empezamos a involucrar el concepto del ciclo hidrosocial, esa combinación entre lo comunitario y las fuentes hídricas. Hicimos reconocimiento y visitas de campo a la comunidad de La Honda. Desarrollamos unos talleres de co-creación con los estudiantes de la electiva y del semillero. Hicimos una ficha de análisis para levantar las tipologías arquitectónicas y desarrollamos unos mapas de cartografía, también diseñando los pictogramas, y luego pues en un taller en visita de campo desarrollar la lectura a partir de estos pictogramas. Hicimos un taller de creación, un workshop con estudiantes de los primeros semestres de la USTA,
y nos visitaron pues los profes que venían de Bucaramanga y tuvimos de invitados también a los líderes de la onda. Desarrollamos con los estudiantes, les propusimos desarrollar un equipamiento de pequeño formato, ellos definían pues el uso del proyecto a partir de collage y dibujos, y también hicimos unas entrevistas que estuvo más encargado el profesor antropólogo David Serrán. El agua para mi vida, es para mi vida. El agua es para todos. Agua durante muchos años. Agua para proveer agua, perdón. Entonces tenemos derecho al agua de este país. Eso pues es muy importante dentro del contexto de la onda, por la trayectoria que han tenido con el tema de abastecimiento de agua, por ser un barrio popular. Y con toda esta información desarrollamos un equipamiento de pequeño formato que lo llamamos Cienciateca del Agua, ubicado allá pues en la onda. Esta maqueta la entregamos en diciembre del 2022 y aún la conserva la comunidad, un guardián de la maqueta, el guardián de la maqueta, don Tito, la tiene aún en su casa. Entonces es muy bello, muy satisfactorio. Y bueno, ¿y para dónde vamos con el 2025, con este 2025? En la Santo Tomás propusimos un proyecto de modelo de Cienciateca del Agua a través de 8 premisas de diseño bajo el reto de bioeconomía y territorio. Estos retos están dentro del Plan Nacional de Desarrollo en la categoría de Desarrollo Tecnológico e Innovación, ubicado en el Atlántico, específicamente en la Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla, a través de la convocatoria Es Tiempo de Investigar 2025. Tenemos estas soluciones basadas en la naturaleza de antecedentes desde la investigación de bocas del atrato, como el uso de energía alternativa, hacer uso de autoconstrucción, estructuras adaptadas y adaptables, aprovechar la diversidad del paisaje habitado, la recolección de agua lluvia, el uso de baño seco. Luego desarrollamos también como antecedente idea básica de esta cienciateca, al menos en una idea básica, y lo que estamos proponiendo es el desarrollo arquitectónico y técnico de esta cienciateca a través de 8 premisas de diseño y poder hacer prueba por lo menos de una en un modelo. Estas premisas van desde el uso múltiple del módulo, lugar de identidad, sistemas constructivos armables, estrategias del manejo de agua, uso de energía alternativa, estructuras adaptadas y adaptables. Esta es sobre todo la que pretendemos desarrollar más como prototipo industrial. Manejo de residuos sólidos, empleo de biodiversidad nativa, al menos hacer de todas una revisión de fuentes secundarias y hacer pues un estado del arte al menos general. La metodología que estamos proponiendo para este año con acciones transformadoras es poder hacer 1 o 2 inmersiones en campo, específicamente para hacer registro fotográfico y de video, tener un espacio de co-creación entre ingenieros y arquitectos, hacer la coordinación técnica y entregar los resultados a la comunidad académica. Y en proyección, poder avanzar en la investigación aplicada hacia el desarrollo tecnológico como un prototipo industrial a través de la sinergia entre ingenieros y arquitectos, ese desarrollo entre ingeniería y arquitectura, productos de nuevo conocimiento. También nos parece muy importante seguir escribiendo y desarrollar diferentes productos que hacen parte de mis ciencias en arquitectura, arte y diseño, participar de convocatorias externas para poder verificar en obra construida estos productos según mis ciencias a través de recursos ya sean nacionales o internacionales, y desarrollar los talleres participativos que les compartí anteriormente. Las metodologías han sido muy con la comunidad y toda la información la he arrojado a partir de los talleres de co-creación con la comunidad. Sin embargo, en esta ocasión pretendemos no generar una falsa expectativa, por lo que pensamos que estos talleres pueden desarrollarse en una etapa posterior. Bueno, el ciclo hidrosocial es fundamental, creo que desde todas las escalas y proyectos que he podido desarrollar. Viene a ser pues súper importante dentro, no solo como concepto, sino para entender esa relación entre el agua, la fuente hídrica y las comunidades y poder pensar
una mejor solución en co-creación, en conjunto. Por acá también les dejo mi correo electrónico y mi Instagram por si quieren. Hoy sé que vamos a tener un espacio de diálogo, tal vez de preguntas, pero si surgen otras dudas más adelante, ideas, acá están mis contactos por si me quieren escribir. Y bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Luisa, súper interesante todo lo que nos has comentado. Por aquí hay alguien que quiere hacer una pregunta. Espérame un minuto. Sentí pues como el sonido, pero no veo la pregunta. Ay, no veo quién es. Hay alguien que quiere hacer una pregunta y de pronto no lo alcanzo a ver. Aquí hay varias personas que nos están diciendo que muy interesante. Muchas gracias. Hablemos. No solo hoy. Claro, Luisa, mira, hay algo que sí me quedó sonando muchísimo de todo lo que nos has contado, bueno, todo, pero son experiencias muy diversas y contanos una que nos pasaste como más al inicio, pero que es bien valiosa, digamos, a la luz del día de hoy, el tema de los canales de los Enúes, ¿cómo fue como reconocer esa zona, la Mojana? No, me Y, haces una pregunta que me llega hacia el corazón. O sea, yo estaba haciendo como investigación express, ¿cierto? Cuando uno hace concursos es como una investigación express muy rápida que dura máximo, no sé, 2 meses, y eso que estoy hablando mucho de 2 meses. Cuando haciendo el análisis en el territorio colombiano cuál podía ser el mejor lugar para ubicar el proyecto, encontraba que era la Mojana. Y bueno, ¿qué es eso de la Mojana? Porque eran muchos documentos técnicos. ¿Qué es esto de la Mojana? Empiezo a buscar en internet y me empieza a arrojar estas fotografías increíbles que yo, para ese 2012, para mí era un desconocimiento total. O sea, yo no tenía ni idea que había un territorio colombiano así tan increíble y que una comunidad aborigen vivió por muchos siglos muy bien en convivencia con el agua, haciendo esos manejos de la topografía, de esos, sí, literal, paisajes del agua increíble desarrollado por esa comunidad. Luego tuve esa oportunidad no solo de hacer este concurso, sino también de abordarlo más en caso de estudio para esta publicación con las editoras Ángela María Franco y la profesora, la arquitecta Gilma Mosquera, y eso permitió abordar aún más y poder contactar un mojanero con, pues, fotógrafo también autodidacta, increíble, y pues poder profundizar mucho más, y creo que yo de verdad tengo un vínculo, me siento muy cercana, me encanta, es increíble. Gracias, Luisa, por ampliarnos esa información. Por aquí también tenemos en el Padlet una pregunta. Aquí nos dicen, una pregunta que te tienen: ¿qué acercamiento han tenido con la acuicultura y los sistemas flotantes? Pues con tema de acuicultura ha sido más revisión de fuentes secundarias. Eso, el Semarín que les hablaba ahora, a través del director de Andrés Osorio, ellos han desarrollado diferentes publicaciones que hablan mucho más de esta información. Todo ha sido a través de fuentes secundarias. Esperamos que la investigación de este año, que les compartí al final, pueda arrojar, profundizar más en esta información y poder llegar a construir un prototipo más adelante, eh, para poder como probarlos también. Pero ha sido más de revisión de fuentes secundarias. Gracias, Luisa. Por aquí también el profesor Dani Osorio te tiene una pregunta. Adelante, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí. Listo, perfecto. Luisa, no, muy interesante todo lo que presentaste. Muchísimas gracias. Yo te tenía yo creo que son dos preguntas. Mi primera pregunta es,
Nos mostraste muchos tipos de urbanismo del paisaje ancestrales. En ese sentido, ¿crees que de alguna manera ese conocimiento ancestral del urbanismo del paisaje podría aplicarse para que la ciudad tenga una manera diferente? Y en ese sentido, ¿crees que el urbanismo podría jugar algún papel en la recuperación de los ecosistemas que hemos perdido y también en una manera de ver diferente al paisaje que no sea como proteccionista, solamente protegerlo, sino que precisamente pueda servir a las comunidades para todo lo que ellos lo utilizan? Esas son mis preguntas. Dani, gracias. Yo creo que planteas algo que para mí fue una sorpresa cuando encontré ese manejo del paisaje del agua de los sinúes y era un proyecto como muy grande proponerlo dentro de ese concurso, que era también un concurso de ideas. Nosotros participamos como profesionales, obtuvimos el primer puesto ese año y era muy, era, pienso que sí se debe conocer la trayectoria de las comunidades, especialmente en ese ejemplo de caso de La Mojana, conocer esos paisajes ancestrales para hacer como un uso adecuado o un uso actualizado y actualizar esa información valiosa que tenían las comunidades y que de hecho las comunidades ahora con el agua la mayoría viven en condiciones pues muy vulnerables en el territorio colombiano y ellos han aprendido a adaptarse y a convivir con el agua de maneras muy creativas. Entonces yo creo que más que inventarnos algo de cero o proponer algo exógeno completamente distinto, a mí me encantó por eso estudiar la maestría de hábitat, por esa relación con las comunidades y entender sus modos de habitar y cómo han convivido y cómo han hecho para vivir en este caso específico con el agua, pero probablemente esto puede aplicar a otros contextos. Ha sido pues como un camino que hemos ido construyendo también en los diferentes equipos de trabajo de los que he hecho parte. Entonces, eso que planteas de ese urbanismo, cómo poder rescatar como ese conocimiento ancestral y ese conocimiento comunitario, creo que está muy ligado con eso que ahora conocemos como soluciones basadas en la naturaleza y involucra necesariamente las comunidades, no solamente lo ambiental, sino también las comunidades. Gracias, Luisa. Hay otra duda que me surge. Digamos, muchas veces la respuesta institucional que uno ve alrededor del agua es, bueno, el retiro de 30 metros, por decir, el típico retiro, pero uno ve comunidades digamos, centralidades y áreas, por ejemplo, pienso en La Pintada, digamos, está totalmente el casco urbano dentro del retiro del río y, digamos, como trasladar pues, como un casco urbano entero, termina siendo no viable y todo el mundo como que se lava las manos y vuelve a salir en las noticias cada año ante las inundaciones, o el caso de Bolombolo igualmente, casos en esos. Mira que no sé como la perspectiva a través de lo que has trabajado en estos temas, ¿qué piensas como de esa relación ordenamiento, paisaje y el agua? Pues me hace pensar en los casos de estudio, el que le compartía al principio de Wangoren Arbol, los finlandeses y estadounidenses desarrollaron toda una metodología para poder plantear cómo retirar, por ejemplo, las canalizaciones y poder plantear unas zonas de inundación controladas, utilizando también el urbanismo. Y yo creo que en estos casos específicos donde las comunidades ya están habitando los retiros, es un tema muy complejo, ¿sí? Es un tema que creo que no soluciona solamente, por ejemplo, una alcaldía, sino que se necesita como co-crear con la comunidad para ver de qué manera poder encontrar unas soluciones más adecuadas, pero en estos lugares, sobre todo, son populares, construcciones populares que los han hecho por fuera de la norma en su mayoría, viene a ser como
yo creo que una replicabilidad no solo en Colombia, porque no solo nos pasa como en Antioquia, sino que se replica en muchos territorios de Colombia y en muchas ciudades de Latinoamérica también. Por ahí están los arquitectos de la Cabina de la Curiosidad que sacaron un libro bellísimo, ellos son de Ecuador, Los Caminos del Agua, y planteaba pues un tema más artístico, muy bello, pero pues si nos vamos al detalle también Natura Futura en el barrio El Pescador tiene el tema de todas estas viviendas por fuera de la norma, arquitectura popular, establecidas justo en los retiros, ¿cierto? Entonces yo creo que no es como, bueno, borrón y cuenta nueva. No, no creo, porque creo que va a seguir pasando. Es como, bueno, ¿cómo encontramos un punto medio o cómo dialogamos? Creo que el diálogo y la co-creación es ahí, para mí, creo que es la clave. Gracias, Luisa. No sé si algún otro de los asistentes tiene alguna pregunta más. No tenemos más en el Padlet, pero si alguno quiere en este momento intervenir con alguna otra pregunta, bienvenido o bienvenida. Bueno, pareciera como que no hay más preguntas, pero de todas maneras, Luisa, para todos muy enriquecedor. Estamos muy contentos pues de que hayas aceptado la invitación y nos hayas ilustrado con todos estos proyectos en los que has participado de investigaciones que nos abren un panorama bien interesante acerca de estos temas de la relación, el paisaje, el agua, el urbanismo, la arquitectura en relación con el agua y no dándole ni la espalda ni pensándolo como que es el problema de otros, sino que realmente estemos todos ahí participando en que, y lo último que decías es un tema también de co-creación entre todos y con las comunidades. Entonces, no, muy interesante, muchísimas gracias. Y para todos entonces les recordamos por favor diligenciar la encuesta de satisfacción y tengan presente pues que la grabación de los diálogos de hoy pues quedarán quedarán grabados y serán accesibles a través del Instagram del semillero. Profe, muchas gracias. También a ustedes por la invitación, me encantó. Muy contenta, gracias. Gracias, Luisa. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por la asistencia el día de hoy. Y bueno, pues entonces, siendo así, damos por finalizados estos diálogos de hoy, 26 de febrero. Muchas gracias a todos y hasta pronto.